Lo que experimentas como realidad es solo una fracción diminuta de un vasto océano de existencia. Cada día, recorres este mundo percibiendo solo lo que tus sentidos físicos son capaces de captar, sin ser consciente de las inmensas dimensiones que se hallan ante ti, invisibles, pero siempre presentes. Esta limitación no es un fallo ni un defecto, sino un mecanismo protector. El universo resguarda ciertas verdades hasta que estamos listos para comprenderlas. Imagina por un momento que pudieras ver todos los espectros de luz, escuchar todas las frecuencias sonoras, percibir cada campo energético que te rodea. Tu sistema nervioso colapsaría ante tal avalancha de información. Por ello, existen lo que podríamos llamar velos, filtros cósmicos que solo nos muestran aquello que podemos procesar en nuestro estado actual de conciencia. Estos velos no son impuestos desde el exterior, sino que forman parte integral de nuestra propia estructura perceptiva. Son como las capas de una cebolla que se van desprendiendo a medida que avanzamos en nuestro camino espiritual. Y cuando uno de estos velos se levanta, lo que antes era invisible se manifiesta repentinamente ante nosotros con una claridad cristalina, transformando nuestra comprensión del mundo y, por supuesto, de nosotros mismos. La verdadera pregunta no es si existen otras realidades, sino qué sucede cuando estamos preparados para verlas. Este despertar no es un suceso aleatorio, ni está reservado para unos pocos elegidos. Es el destino natural de toda conciencia en evolución. Sabemos que existe una danza eterna entre el observador y lo observado, una relación profunda que moldea lo que llamamos realidad. Sabemos que no somos meros espectadores de este mundo, somos participantes activos en su creación. Cada acto de observación es un acto creativo, donde nuestra conciencia se encuentra con el universo en un punto de contacto único e irrepetible. Nuestra mente, más que un simple receptor de información, actúa como un filtro sofisticado que selecciona, interpreta y organiza los datos sensoriales según nuestras creencias, expectativas y patrones mentales preestablecidos. Lo que vemos no es el mundo tal como es, sino el mundo tal como nosotros somos. Es una proyección condicionada por nuestra historia personal, nuestra educación, nuestros traumas y momentos de iluminación. Podemos estar parados uno junto al otro, mirando en la misma dirección, pero te aseguro que no veremos lo mismo. Nuevamente, no vemos el mundo tal como es, lo vemos según somos. Este fenómeno evoca notablemente las teorías de Jacobo Greenberg, quien propuso que la realidad que experimentamos emerge de la interacción entre nuestra conciencia y lo que él denominó una matriz informacional preexistente. Según su propuesta, no percibimos el mundo de manera directa, sino que co-creamos una representación coherente a partir de un campo subyacente de posibilidades. Al observar una flor, por ejemplo, no estás viendo la flor en su totalidad, estás viendo tu interpretación de ella. La flor como objeto independiente y la flor como experiencia subjetiva son dos aspectos de una misma realidad indivisible. Es esta interrelación lo que hace que nuestra percepción sea, en última instancia, dual, objetiva y subjetiva a la vez. Esta dualidad explica por qué dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento de maneras profundamente distintas. No están observando realidades separadas, sino que co-crean versiones personalizadas de una misma matriz de posibilidades. El universo, de acuerdo a nuestra conciencia, nos muestra lo que estamos preparados para ver en cada momento de nuestra evolución. Cuando comprendes la naturaleza participativa de la percepción, empiezas a tomar responsabilidad por el mundo que experimentas. Ya no eres una víctima de una realidad externa, sino un co-creador consciente de tu propia existencia. En otras palabras, si lo que ves no te gusta, cambia la forma en que lo ves. Hay momentos en la vida en los que el velo entre lo visible y lo invisible comienza a desdibujarse. Tu conciencia empieza a expandirse de manera sutil, y el universo responde mostrándote señales de que estás listo para percibir capas más profundas de la realidad. Estas señales no suelen manifestarse como revelaciones dramáticas, sino como suaves susurros que requieren atención para ser comprendidos. Uno de los primeros signos de este despertar es la aparición de sincronicidades en tu vida. Esas coincidencias significativas que parecen desafiar las leyes de la probabilidad. Pensar en alguien y recibir su llamada segundos después, encontrar repetidamente el mismo número o símbolo, o recibir exactamente la información que necesitabas en el momento preciso. Estas sincronicidades no son simples accidentes, son el lenguaje con el cual el universo se comunica contigo. Los patrones recurrentes se hacen evidentes cuando estás preparado para verlos. Situaciones, personas y lecciones similares aparecerán una y otra vez hasta que logres entender el mensaje subyacente. Es como si la vida te estuviera presentando el mismo examen en distintos formatos hasta que lo apruebes con plena comprensión.
La intuición también se agudiza en este proceso. Comienzas a saber cosas sin saber cómo las sabes. Esta sabiduría interna se manifiesta como una certeza silenciosa que trasciende el pensamiento racional, sin necesidad de justificación ni explicación, simplemente es, como otra señal reveladora. Es una creciente sensación de interconexión. Las barreras que antes separaban tu experiencia del resto del mundo empiezan a disolverse, y percibes una red invisible que conecta todos los seres y eventos. Tu lugar dentro de esta vasta red de relaciones se hace más claro. También notarás que el tiempo comienza a comportarse de manera diferente. Experimentas momentos de presencia absoluta, donde el pasado y el futuro se disuelven y solo existe el ahora, con todo su poder. En estos instantes de plena conciencia, la realidad parece adquirir una cualidad cristalina, como si la estuvieras viendo por primera vez, libre de los filtros que usualmente impone tu mente. Estas señales indican que tu conciencia está evolucionando y preparándose para recibir revelaciones más profundas sobre la naturaleza de la existencia. También existe un instante preciso en el cual la percepción ordinaria se quiebra, como un cristal que, al romperse, revela un panorama completamente nuevo detrás de su superficie. Este momento no siempre llega como un relámpago de iluminación, a menudo se presenta en la quietud de un instante aparentemente común, que de repente se vuelve extraordinario. La primera vez que logras ver más allá del velo, la experiencia puede ser tan sutil como profunda. Tal vez estés observando una puesta de sol, y de repente ya no eres solo un espectador de la belleza, sino que te sientes inseparable de ella. Los límites entre tu ser y el atardecer se desvanecen, y por un fugaz instante comprendes que nunca hubo separación. Este despertar rara vez se da como un único y definitivo evento. Más bien, se asemeja a un amanecer gradual, donde la luz va revelando lentamente el paisaje que siempre estuvo allí. Cada revelación abre la puerta a una comprensión más profunda en un proceso orgánico que se despliega a lo largo del tiempo. Lo que caracteriza estas experiencias es una sensación de reconocimiento. No se trata tanto de descubrir algo nuevo, sino de recordar una verdad que siempre has sabido en lo más profundo de tu ser. Es un reencuentro con tu esencia, esa parte de ti que trasciende las limitaciones de la identidad personal. El asombro que acompaña este despertar es similar al de un niño que observa el océano por primera vez. Es una mezcla de reverencia, humildad y gratitud ante la vastedad de lo que ahora eres capaz de percibir. La realidad conocida no se transforma porque haya cambiado, se transforma porque tú has cambiado. En ese cambio, todo se renueva. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿has experimentado momentos en los que sentiste que el universo te estaba revelando algo especial, algo que parecía reservado solo para ti? Tal vez fue una sincronización perfecta que te dejó sin aliento, o una revelación que transformó tu perspectiva de manera irreversible. ¿Has sentido, aunque solo por un breve instante, que te conviertes en uno con el todo? Tu mente no es meramente el producto de la actividad cerebral. Es un campo de influencia que se extiende más allá de los límites físicos de tu cuerpo. Cada pensamiento que alberga tu ser, cada creencia que nutres, cada emoción que cultivas, crea ondas que reverberan en el mismo tejido de la realidad. No estás pensando sobre el mundo, estás, de alguna manera, pensando el mundo. Este poder creador de la conciencia no opera de manera aleatoria ni caótica, sigue patrones que responden a la intención constante y a la claridad de visión. Cuando sostienes de manera consistente un pensamiento o una creencia, este se convierte en un imán que atrae hacia ti circunstancias, personas y experiencias que resuenan con su frecuencia. No es magia ni un misticismo vago, es un principio fundamental de cómo la conciencia interactúa con el vasto campo de posibilidades universales. Cuando entiendes que tu mente es un instrumento creador, empiezas a asumir responsabilidad por los pensamientos, conscientes e incluso inconscientes, que proyectas. Lo que asumes sobre ti mismo, sobre los demás y sobre el funcionamiento del mundo actúa como una semilla que, tarde o temprano, florece en tu experiencia manifestada. Esta comprensión transforma radicalmente tu relación con la realidad. Ya no eres un espectador pasivo de las circunstancias externas, sino un participante activo en su creación. Este es un cambio profundo, la frontera entre lo interno y lo externo se revela como una ilusión conveniente pero limitada. Tu conciencia no está confinada dentro del mundo, el mundo está dentro de tu conciencia. Los patrones mentales restrictivos son como cadenas invisibles que limitan tu percepción y experiencia de la realidad. Estas cadenas, formadas a lo largo de años de condicionamiento, crean una prisión conceptual que confundimos con los límites del mundo, pero estas paredes son ilusorias.
Están construidas con pensamientos repetitivos y creencias no cuestionadas. Liberarse de estas limitaciones autoimpuestas comienza con el reconocimiento de su naturaleza ficticia. No son verdades absolutas, sino historias que nos hemos contado tantas veces que las hemos confundido con la realidad misma. Al cuestionar estas narrativas dominantes, se crean fisuras en su aparente solidez, permitiendo que una nueva luz penetre en nuestra conciencia. La imaginación consciente se presenta entonces como una herramienta transformadora de incalculable poder. A diferencia de la fantasía escapista, la imaginación consciente es un acto deliberado de creación que surge desde un estado de plena presencia. Cuando imaginas desde este espacio, no estás soñando despierto, estás en comunicación directa con el campo infinito de posibilidades, imprimiendo nuevos patrones que, con el tiempo, se manifestarán en tu experiencia. El silencio interno representa otro portal crucial hacia percepciones expandidas. En los espacios entre pensamientos, en la quietud que surge cuando la mente parlante se aquieta, se revela una inteligencia más profunda que trasciende las limitaciones del pensamiento conceptual. Esta sabiduría silenciosa no conoce barreras ni obstáculos, percibe directamente la naturaleza interconectada de toda la existencia. Trascender limitaciones no implica rechazar la realidad material ni negarla, sino abrazar plenamente nuestra condición humana mientras reconocemos que, al mismo tiempo, somos infinitamente más de lo que aparentamos ser. Esta paradoja viviente es precisamente el umbral donde el universo comienza a revelarnos sus secretos más profundos. La realidad que experimentas a diario no es una estructura externa e independiente. Es un reflejo preciso de tu estado interior, como un lago cristalino que devuelve la imagen de quien se asoma a sus aguas. El universo te muestra constantemente aspectos de ti mismo que de otro modo permanecerían ocultos. Esta cualidad reflejante del cosmos no es solo una metáfora, es literal en el sentido más profundo. Cuando percibes conflicto en el mundo externo, en realidad estás observando el conflicto dentro de tu propia conciencia. Cuando experimentas armonía y belleza, te estás conectando con esas mismas cualidades dentro de tu ser. No hay separación real entre el observador y lo observado. Son dos aspectos de una realidad unificada que se despliega para conocerse a sí misma. Este principio explica por qué el universo parece saber, con una precisión asombrosa, cuando estás preparado para ver más allá de las apariencias superficiales. No es que el cosmos posea una inteligencia separada que evalúe tu nivel de desarrollo, es que tu propia expansión de conciencia reconfigura lo que eres capaz de percibir. A medida que tus filtros internos se transforman, la realidad reflejada cambia en correspondencia. El camino hacia una percepción expandida requiere mantener una actitud de apertura constante. La certeza rígida es enemiga del descubrimiento. Es en los espacios de no saber donde las revelaciones más profundas se encuentran su hogar. Cultiva la disposición de un eterno principiante, dispuesto a dejar ir incluso tus certezas más preciadas cuando una verdad más amplia se presenta ante ti. Recuerda que lo que el universo te revela cuando estás listo no es información externa, sino aspectos de tu propia naturaleza infinita que habían permanecido dormidos. El despertar es, en esencia, un proceso de recordar quién eres verdaderamente. Las posibilidades que aguardan más allá de nuestros actuales límites perceptivos son literalmente infinitas. Mundos dentro de mundos, dimensiones entrelazadas con otras dimensiones, niveles de realidad que desafían nuestra comprensión actual. Estos reinos no son inalcanzables, son tu herencia natural como ser consciente en un universo consciente. Cuando estés listo para ver, mira hacia adentro, como siempre. Recibe un fuerte abrazo de todo el equipo. Por hoy, me despido, deseándote todo lo mejor y agradeciéndote profundamente por tu compañía. Nos vemos pronto. Mantente despierto.